lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a continuar por donde lo dejé la última vez, aunque es verdad que la última vez prediqué acerca de Daniel capítulo 3 y el mensaje que hablaba de nuestra fe puesta en el horno. Hoy voy a continuar con otro mensaje que tenía que ver con el capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses. Mi mensaje contenía 3 puntos, pero me dejé el último punto para otro día, con el objetivo de no cansaros demasiado. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a leer solamente los 4 versículos que se encuentran en el capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses. Los versículos concretamente van a ser el 6 y el 10. Así que buscamos nuestra Biblia, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación o de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros y de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Has leído más veces este pasaje? Creo que sí. Y hay algo que capta mi atención cuando leo este pasaje, que se encuentra en el versículo 7. Dice: de manera que llegasteis a ser ¿qué? De manera que llegasteis a ser de ejemplo. Así que si tú y yo queremos tener el ejemplo de una iglesia que tenía buen testimonio, si queremos ver una iglesia que era de ejemplo, nos vamos aquí a Primera a los Tesalonicenses. De hecho, esta iglesia es a la única a la que Pablo le dice que era de ejemplo. Si tú lees, por ejemplo, la epístola a los Gálatas y ves el tono de enfado que tenía Pablo, te das cuenta de que no era de ejemplo. Si lees la epístola a los Corintios, creo que ahí ya te das cuenta de que los corintios no eran precisamente de ejemplo. Pero aquí nos encontramos una iglesia a la que el mismo apóstol Pablo le dice que era de ejemplo. Y mirad, ser de ejemplo no es ser una iglesia perfecta. Ser de ejemplo, por tanto, en tu vida y en la mía, no es ser perfecto, no es ser impecable, no ser una persona que no comete errores, sino que vamos a ver a continuación por qué estos hermanos eran de ejemplo. Y por eso que tenían un testimonio que podríamos llamarle un testimonio poderoso. En los versículos 6 al 8 nos podemos encontrar, bueno, de hecho nos encontramos con una iglesia de Tesalónica que nos dice que era ejemplo para otros hermanos, para otros creyentes, o sea, de ejemplo para otra iglesia. Así que imaginaos una iglesia que inspira a otra hacia lo bueno. Imaginaos que pueden decir de la iglesia en Guaromán, de aquí, de esta capilla, de nosotros, que somos una iglesia que inspira buen ejemplo a los hermanos de Filadelfia, a los de la iglesia de Manuel y demás gente. Ellos eran un ejemplo para otra iglesia. Y el ejemplo radicaba en lo siguiente:
vemos el versículo 6 y dice que ellos vinieron a ser imitadores de quién. De nosotros, dice Pablo, o sea, de él, de Sila y de Timoteo, que eran los que habían llegado ya a Tesalónica y que habían predicado el Evangelio y habían venido a ser ejemplos de qué? Ejemplos del Señor. Y la verdad que imitar a Pablo y a Sila no era fácil. Si lees el libro de Hechos de los Apóstoles, podrás comprobar que lo que experimentaron Pablo y Sila allí en Filipos, antes de llegar ya a Tesalónica, fue persecución, fueron golpes, fueron cárceles. Así que cuando Pablo llega a Tesalónica, no creáis que va bien vestido, con camisa, con traje, y que tiene una apariencia muy buena, visiblemente hablando. Él está en Tesalónica y está predicando lleno de moratones y de golpes. Y se presenta allí en Tesalónica y algunos creen en la palabra. Y mirad, había un sector que cree en la palabra de Dios, al cual le costó bastante hacerlo. Porque tiene a las mujeres, a las esposas de hombres que invertían dinero en los Juegos Olímpicos de griegos. Y esto es bastante llamativo porque seguramente recordarás, y si no, pues yo te lo digo, que estos juegos le rendían culto a dioses paganos. Y la conversión al cristianismo era algo radical en cuanto a esos dioses. Se trata de abandonar esos dioses, de abandonar esos ídolos. Se trataba, por tanto, de problemas para esas mujeres que aceptan el Evangelio. Pero no solamente para estas mujeres, sino también para los que posteriormente se fueron convirtiendo al Señor. Imagínate que eres artesano y estás con tu hermandad de artesanos reuniéndote y ya os imagináis lo que pasaba, el patrón de los artesanos. Y tú como cristiano te negabas a participar de esa adoración. Y entonces, ¿qué pasaba contigo? Que eras una persona señalada, un proscrito para los demás. Pero además, si lees detenidamente lo que sucede en Tesalónica, que se encuentra en Hechos capítulo 16, capítulo 17, te darás cuenta que no se trataba de marginación social, sino también te podían arrestar, te podían golpear. Aparte que los judíos estaban también de por medio y son los primeros que se oponen a Pablo y a Sila. Son los primeros que buscan encarcelarlo. Son aquellos que toman a unos matones de ciudad, lo que llamaríamos nosotros como gentuza, para que vayan y arrastran a Pablo y a Sila. Y creo que sabrás, según la historia, que ellos tuvieron que salir de la ciudad y que los que se convirtieron allí lo escoltaron, lo escondieron y en cierta manera los salvaron de la turba furiosa de gente que venía a por ellos. Y ellos, fijaros, habiendo recibido el Evangelio en tan poco tiempo, porque Pablo no estuvo allí más de 3 semanas, conversos de menos de 3 semanas, viviendo la persecución, respondiendo ante la persecución. Y tenía la gente que le decía, mira, si Pablo se ha ido es porque no le interesáis. Si Pablo no vuelve es porque no le interesáis. Quizás Pablo es un palabrero más como otros que habla para obtener algún beneficio y que luego se va. Y ellos, pese a ser neófitos, o sea, recién convertidos, son de ejemplo. Pese a eso. Y lo que hacen es el reflejo de lo que Cristo ha hecho en su misión de alcanzarnos a ti y a mí. Recuerda, Cristo vino a este mundo hostil. Jesús sabía lo que iba a padecer. Jesús sabía que iba a ser perseguido. Jesús sabía que iba a ser insultado. Jesús llegó también obviamente a saber que iba a ser crucificado.
Y pese a eso, Él vino a este mundo, no tomó su condición de Dios como algo a lo que aferrarse, sino que vino para cumplir su misión. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Y la respuesta de los tesalonicenses fue similar a la de Jesús. Y nuestra respuesta al Evangelio también tiene que ser la misma. Mirad, dice, como hemos leído, que habían sido imitadores de ellos por haber recibido la palabra, fijaros, en medio de gran tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegaste a ser ejemplo para todos los creyentes de Grecia, de todo el territorio de Grecia. Cuando sufrimos, ¿qué es más fácil? Es más fácil que la boca se nos vaya, que hagamos cosas indebidas, que no mostremos el gozo que el Señor nos da. Cuando sufrimos, ¿qué pasa? Nos encerramos muchas veces nosotros mismos. Hacemos culpables a otros de nuestra desgracia. ¿Y eso qué provoca? Que nuestra fe no sea atractiva para otros. Como iglesia nos podemos convertir en medio del sufrimiento en una iglesia centrada en sí misma, centrada en su desgracia y por tanto en una iglesia sin impacto. Pero cuando entendemos que nuestra aflicción es temporal y que Dios tiene una eternidad para recompensarnos, el sufrimiento se interpreta de otra manera y testificar a otros, y entonces como consecuencia eres ejemplo para otra iglesia. Por eso ellos eran de ejemplo. Habían recibido la palabra, pero no se centraban en su sufrimiento, no se centraban en sí mismos, sino que tenían en cuenta el ejemplo de Pablo, el ejemplo del Señor, y de ellos partió la palabra del Señor. La persecución, el sufrimiento no lo ralentizó. El sufrimiento no lo hizo encerrarse en un gueto y simplemente expresar su amargura, sino que pese al sufrimiento fueron activos. Y por eso fueron una iglesia de ejemplo. Pese a sus errores, pese a aquello que todavía tenía que arreglar, ellos fueron una iglesia de ejemplo porque el sufrimiento no los paralizó en la obra del Señor. Gózate cuando estés sufriendo, porque animará a tus familiares inconversos a que crean en Cristo. Gózate cuando en la aflicción estés, porque ayudará a ese joven con el que se está metiendo en su centro educativo por creer en Cristo. Gózate cuando estés sufriendo, porque tu ejemplo contagiará a aquel que está andando entre dos aguas y decidirá seguir adelante. Una fe contagiosa es lo que vemos aquí. Y nosotros tenemos que desarrollar esa fe contagiosa en medio de la tribulación. Y no solamente, por tanto, fueron ejemplos para la iglesia, sino que esto va relacionado, fueron de ejemplo para el mundo. En los versículos 9 y 10 vemos esto. Ellos fueron ejemplos para las personas. Cuando Pablo y Silas y Timoteo iban hacia otro sitio, hacia otro lugar, ya sabéis que ellos tenían una misión, llevar el Evangelio por los terrenos que no eran judíos. Dice que no tuvieron necesidad de hablar nada. Dice, partiendo de vosotros ha resonado la palabra. Esto quiere decir que digamos que la palabra se había intensificado. Ellos eran como esa caja de resonancia a la que le llega el ruido, el sonido y se transmite en todas direcciones. Y de ellos decían algo. Dice, porque ellos mismos cuentan que, voy a volver a leer este pasaje, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros y de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Y
y de cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mirad, algunas personas piensan, incluso algunos hermanos en la fe, que si parecemos como menos extremistas, hablamos menos claro del Evangelio, y si podemos ir en cierta manera más en línea con la sociedad, entonces vamos a llegar más a la gente. ¿Alguna vez has oído estos principios? Porque hay gente que lo dice, hay gente que lo piensa, y estamos hablando de personas dentro del ámbito cristiano. A veces nosotros también, en nuestro día a día, podemos pensar que si presentamos menos lealtad a Dios en algunas cosas, y si diluimos un poco el mensaje del Evangelio, entonces llegaremos más a la gente. La gente creerá, habrá más creyentes, ¿no? Y bueno, es verdad que nosotros tenemos que usar de nuestra sabiduría para llevar el Evangelio a la gente. Está claro que un niño no acepta, cuando antes de que le hayan salido los dientes, no acepta un filete, ¿no? No puede masticarlo. Tenemos que ser sabios a la hora de transmitir el Evangelio, y en ocasiones tenemos que ir transmitiéndolo poco a poco, tenemos que hacer uso de la sabiduría. Pero eso es diferente a diluir el Evangelio. Eso es diferente a participar de las obras de las tinieblas. Es muy diferente. Pero mirad, hay algo clave, por lo que ellos son ejemplos, varias cosas. En primer lugar, ellos tienen una nueva identificación. Y identificarse con Pablo y Silas y con el Señor Jesucristo, en base a lo que hemos visto ya, ¿pensáis que era algo que les traería paz con la gente? Sabemos que no. Era algo arriesgado. Era identificarte con aquellos que estaban dispuestos a trastornar el mundo. Si leen el libro de Hechos, dice, estos que lo señalan los cristianos como estos que han venido a trastornar el mundo. O sea, personas que según ellos, los cristianos, no eran personas que venían a robarle la paz, esa paz falsa que el Imperio Romano le garantizaba. Estos han venido a trastornar el mundo. Identificarte con Pablo y Silas y Timoteo era identificarte con aquellos que estaban siendo estigmatizados socialmente. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿con quién te identificas tú en tu día a día? ¿Con los que siguen a Cristo o con los que andan en la corriente de este mundo? ¿Estamos dispuestos a pagar este precio que pagaron los de Tesalónica frente a personas a las que a veces queremos caerles bien o de ellos recibir un favor? Pero aparte de eso, aparte de identificarse con los subversivos, ¿no? Porque dice que ellos cuentan la manera en la que nos recibiste, y sabemos que Jasón recibió a Pablo y a Silas en su casa para protegerlos de los perseguidores. También ellos se identificaron con un nuevo César, por así decirlo, con un nuevo rey al cual ellos esperaban. Habla aquí de que esperaban al Señor, ¿no? Versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y dice aquí, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fijaos lo que está diciendo. No está diciendo simple y llanamente pasasteis a servir al Señor. No. Está hablando de volverse. Está hablando de darle la espalda. Porque uno puede servir al Señor, ¿no? Y también servir a los ídolos. Pero el Señor exige lealtad exclusiva. Así que tener a Jesús como el Rey de tu vida, como el Señor de tu vida, consistía en darle la espalda a esos ídolos. Esos ídolos que te impiden seguir al Señor.
Esos ídolos que en cierta manera te están exigiendo lealtad a ellos. Mirad, hay personas, como bien sabéis, que están con un pie dentro y con un pie fuera. ¿Dónde está tu pie izquierdo? ¿Dónde está tu pie derecho? ¿Dónde está tu pie izquierdo? Los dos pies están en el mismo sitio. Mirad, no se puede servir a dos señores, bien lo sabéis, porque o amará a uno o aborrecerá al otro. No puede estar jugando a dos bandas. No. La verdadera conversión aquí aquí se detalla muy bien. Os convertisteis de los ídolos a Dios. Y ese convertisteis, como ya he dicho, habla de un giro. Habla de volverse de ellos. Habla de volverle la espalda. Y ahora solamente sirve al Señor Jesucristo. Cueste lo que cueste. Te cueste la persecución. Te cueste que tus familiares dejen de hablarte. Te cueste lo que le costaba a esas mujeres que estaban renunciando a los ídolos y estaban renunciando en cierta manera a la ganancia económica de su marido. La pregunta que te hago en esta tarde es: ¿estás dispuesto a seguir al Señor de todo corazón? ¿Estás dispuesto a dar ese paso que el Señor te pide? ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe? ¿Estás dispuesto a servirle enteramente, de todo corazón? ¿Estás dispuesto a desprenderte de aquellos ídolos? Y cuando hablamos de los ídolos no estamos hablando de estatuas. Creo que a todos los que estamos aquí las estatuas nos generan cierta repulsión, ¿no? No está hablando de estatuas. Está hablando de aquellas cosas que ocupan un centro en tu corazón, un lugar en tu corazón. Y aquí este texto nos está diciendo: vuélvete de ella, ve hacia el Señor, sírvele solo y exclusivamente a Él. Así que ellos tenían un nuevo Señor. Pero también tenían, como hemos dicho, un nuevo Rey. Ellos esperaban que viniese ¿quién? El Señor. ¿Dónde está tu esperanza hoy? Te he hecho una primera pregunta: ¿dónde está tu lealtad? Pero ahora te hago la otra pregunta: ¿dónde está tu esperanza? ¿En esta vida? ¿En lo que la misma puede ofrecerte? Mira, muchas veces nos cegamos con las cosas que tenemos en nuestro día a día. Con el dinero, con los viajes, con la diversión, cosas que en cierta manera son buenas, ¿no? Pero no lo son cuando se convierten en ídolos. Y cuando nuestro día a día, nuestro presente, lo evaluamos bien o lo evaluamos mal en función de si nos faltan esas cosas o no nos faltan. Como ya hemos dicho, el Imperio Romano a la ciudad de Tesalónica le traía en teoría paz, seguridad, pero a estos cristianos no. Ellos detestaban la depravación del Imperio Romano y querían que Jesús viniese pronto. Cuando tú observas la injusticia de este mundo, cuando enciendes el telediario en tu casa, deseas realmente que el Señor venga pronto para que realmente establezca su justicia. Mira, hay un gran avivamiento, no sé si has visto algo acerca de él o has leído acerca de él. Se trata del avivamiento de Gales. ¿Os suena el avivamiento de Gales? Fue un avivamiento que tuvo lugar a principios del siglo XX. ¿Y sabéis cómo comenzó este avivamiento? Comenzó por un joven llamado Evan Roberts. Y a la gente le impresionaba este joven porque él tenía 22, 23, 24, 25 años y normalmente los chicos de su edad, imaginaos de qué podían hablar, de cosas triviales, de deportes, de chicas, pero su conversación era de avivamiento. Él deseaba por encima de todas las cosas un avivamiento.
Él a lo mejor trabajaba en las minas, obviamente con otra gente más, ¿no? Con los mineros, y le daba un versiculito ese día y después les preguntaba a los mineros si habían meditado sobre ese versículo. Él una vez asistió a una campaña evangelística donde le conmovió lo que ese predicador dijo y estuvo durante mucho tiempo predicando, orando al Señor, Señor, doblégame, 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 y pidiéndole al Señor un avivamiento. Así que llegó a una iglesia y le pidió permiso al pastor para predicar allí. Y el pastor le dijo, vale, pero en los últimos 10 minutos. Así que cuando iba a finalizar la reunión, el pastor dijo, los que queráis escuchar el mensaje de este joven, que se quede. ¿Y qué creéis que pasó? ¿Se quedaron muchos? ¿Se quedaron poquitos? Y entonces, este joven, no creáis que hizo un pedazo de mensaje, un mensaje súper currado, no, le dio una serie de exhortaciones sencillas que tenían que llevar a cabo. Y conmovió a esos que le escucharon. Así que la gente empezó a orar por avivamiento. ¿Sabéis lo que pasó? Entre otras cosas, que las barreras de las diferentes denominaciones se rompieron. Gente de diferentes denominaciones evangélicas se juntaban a orar. Se convirtió muchísima gente. Los avivamientos eran las noticias de los periódicos. Las minas bajaron en productividad, ¿sabéis por qué? Porque los animales se accionaban, hacían las cosas a través de las palabras de los mineros, que los mineros hablaban muy mal, decían muchas palabrotas. Y entonces los animales, como ya dejaban de oír palabrotas, no reaccionaban como antes. Los estadios de fútbol dejaron de llenarse, porque la gente iba a las reuniones de oración. Incluso los índices de delincuencia disminuyeron tanto que algunos le preguntaban a la policía, ¿y qué es lo que hacéis si no tenéis apenas trabajo? Y le dijeron, bueno, pues aquí tenemos un cuarteto hecho y si en alguna iglesia necesitan gente que cante, pues vamos a esa iglesia y cantamos. O sea, la policía formando parte del coro de la iglesia. Y ese avivamiento no solamente fue en Gales, sino que también se extendió a otros países de Europa, así como a Australia, a Nueva Zelanda y a Sudáfrica. Y os hago la siguiente pregunta. ¿Quizás Dios quiera hacer lo mismo en Guarromán? ¿Qué piensas? ¿Quizás Dios quiera hacer lo mismo en Guarromán? ¿Lo crees? ¿Es tu máximo anhelo que eso sea así? Posiblemente digas, claro que sí, Andrés, es mi máximo anhelo que haya un avivamiento en Guarromán que se extienda, ¿qué te digo yo?, hasta Granada, como vemos aquí también en la epístola a los tesalonicenses, que partiendo el evangelio de ellos llegó hasta ¿dónde? Por todo el territorio de Grecia. La pregunta que te hago es la siguiente. Si sinceramente en tu corazón has dicho, bueno, mira, yo creo, yo diría que sí, si me lo preguntase Andrés un poquillo porque da bien, pero dentro de mí hay cosas a las que no quiero renunciar para que esto pase. La pregunta que te hago, por tanto, es ¿cuáles son esos ídolos que te están impidiendo desearlo de todo corazón? ¿Cuáles son esos ídolos que hay en tu corazón que te están impidiendo hacerlo? ¿Cuáles son esas comodidades, esos miedos o ese estatus que te impide hoy participar en su obra? Sabemos que Pablo dijo que esta iglesia es de ejemplo y Dios quiere que la imitemos. No fue perfecta, pero tuvo verdadera proyección. Hermanos y hermanas, miremos hacia nosotros mismos.
Somos iglesia. ¿Qué debemos de hacer, por tanto? ¿Y de qué nos tenemos que girar? ¿De qué nos tenemos que desprender? Para que nuestra iglesia Dios obre con mayor poder. ¿De qué? Que meditemos en esto. Y que oremos al Señor. Señor, ayúdanos. Quiero que levantemos una oración para finalizar. Señor y Padre que está en los cielos, te rogamos ser una iglesia de ejemplo. Queremos ser una iglesia que impacte este mundo. Queremos ser una iglesia que también contagie su fe a otra iglesia. Queremos, Señor, que tú obres en Guarromán, pero sabemos que tú no obras si nosotros no damos el primer paso. Si nosotros no nos desprendemos de esos ídolos, si no nos damos la vuelta a ti y te miramos a ti por encima de todas las cosas. Señor, si hoy aquí hay alguien que no tiene el deseo de servirte, si hay aquí hoy alguien que está trivializando la vida cristiana, o si hay alguien aquí que no entiende la vida cristiana y simplemente está sumergido en alguna religión, pero no es lo que realmente es el cristianismo, te pido que cambies nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor. Cámbianos, dobléganos. Que el dar testimonio de ti sea nuestra máxima prioridad. Que las personas puedan ver en nosotros que somos diferentes, que somos tu pueblo. Haz de esta congregación una iglesia que sea de ejemplo, una iglesia gloriosa, Señor. Que un avivamiento sea nuestro máximo deseo, así como